Queridos hermanos, estamos en el cuarto domingo de Pascua y este domingo es llamado el Domingo del Buen Pastor porque el Evangelio es el capítulo 10 del Evangelio de Juan, los 10 primeros versículos, y allí el Señor Jesús se nos presenta como el Buen Pastor. Él es el pastor por excelencia, el pastor único y verdadero que conduce a sus ovejas hacia los pastos de la vida eterna. Él es el Señor, a Él es el que tenemos que escuchar. Vivimos en un mundo que nos trata de llamar la atención con muchas voces, ¿no? Como que nos quiere seducir, nos quiere atrapar, nos quiere entretener, pero Jesús es el único que se nos presenta a nosotros como el pastor verdadero. Por eso Jesús dice: yo soy el pastor que da la vida por sus ovejas. Las ovejas me conocen y yo las conozco a ellas. Ellas conocen mi voz. Pues qué bien, queridos hermanos, vamos a reflexionar en este momento pues sobre esa figura del buen pastor. Vamos a dejar que esa palabra del Señor hable a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Mientras que contemplamos esta bella imagen de Jesús, el buen pastor que va en busca de la oveja perdida, la que está en peligro de caer por un peñasco. ¿Por qué Jesús habla de esta forma? ¿Por qué dice que Él es el buen pastor? Porque Jesús utiliza muchas comparaciones de la vida cotidiana. Y el pueblo de Israel era un pueblo de pastores desde el Antiguo Testamento. Pensemos nosotros, por ejemplo, que muchos héroes de Israel fueron pastores: Moisés, David, Amós. Siempre habían sido pastores nómadas, siempre por los caminos, conduciendo sus rebaños, de los pastos de invierno a los pastos de primavera, de un país a otro. La más bella confesión de fe de Israel comienza así: mi padre era un arameo errante. Y ahí hacen alusión a ese arameo errante, es Abraham. Bueno, miren qué ovejita más bella. Ahí van teniendo otras imágenes para que contemplen ese sentido de ser pastor. Es bellísimo. Pues como les estaba diciendo, este pueblo de Israel es un pueblo de pastores. Y el credo, digámoslo así, del pueblo de Israel antiguamente era muy sencillo, no eran frases muy elaboradas, sino una cosa sencilla, ¿no? La confesión bellísima de fe del pueblo de Israel comienza diciendo: mi padre era un arameo errante. Es una confesión de fe muy singular, no es la recitación de un puñado de verdades abstractas sobre el ser de Dios, sino un recuento agradecido de una serie de intervenciones históricas de Dios en favor de su pueblo. El pueblo de Israel experimenta a Dios actuando, aconteciendo, caminando con su pueblo. Un Dios que salva, un Dios que acompaña. El recuerdo de lo que es Dios a lo largo de la historia había hecho en el pueblo de Israel el objeto de la fe, el origen y la fe del pueblo de Israel. Por eso cuando quiere proclamar la fe, cuenta una historia. La historia de los favores, de las actuaciones salvadoras de Dios para con Israel. Yo creo que también nosotros podemos evocar esas imágenes en nuestra vida. Por ejemplo, yo recuerdo que antes en las casas se tenían los álbumes de fotografías. Ahora ya con todas esas tecnologías, con la posibilidad de tomar tantas fotografías, podemos tomar muchas fotos, pero al fin y al cabo se nos van como perdiendo porque la gente las deja muchas veces en el móvil, las deja en las cámaras fotográficas, de pronto alguien las descarga en el ordenador, en el computador, pero ya no es lo mismo. Cuando uno va a la casa de unos amigos ya no te sacan el ordenador a decirte: mira, te vamos a mostrar las fotos, ¿no? Antes era muy cálido porque yo recuerdo cuando yo era niño, ¿no? Que se mostraban en los álbumes de las fotos. Incluso había que ser un poquito cuidadoso, ¿no? En la casa de los primos o de los tíos, cuando alguien iba a casa o cuando no iba, de pronto por allá había alguna foto que uno
no tenía y a ver, alguna vez se perdía alguna foto, ¿no? Eran esos álbumes donde se metían las fotos en unos bolsillitos o se levantaba como una especie de plástico y las fotos iban ahí pegadas y cuando menos pensábamos abríamos el álbum de fotos y había un espacio, faltaba una foto. ¿Y esta foto qué se haría? Y era que de pronto alguien se la había podido llevar, ¿no? Bueno, aquí no voy a hacer ese tipo de confesiones, pero que de pronto alguien se llevó alguna foto de mi casa o yo me podría haber llevado la foto de algún lado, en fin, pero era tan agradable, ¿no? Te sacaban las tías, los tíos, los abuelos, te sacaban esa cantidad de fotos y eso era como la forma de entretener la visita cuando llegaban a la casa, ¿no? Sacarles el álbum de fotografías. Pues qué especial, y con las fotografías vamos evocando historias, ¿no? De hecho, a mí las fotos me gustan, pero me gustan más las fotos con el paso de los años, porque con el paso de los años es que uno puede como ver cómo ha cambiado, ver gente que de pronto hace mucho tiempo que no ve, reírse de cosas, acordarse de momentos felices. Bueno, entonces el pueblo de Israel también contaba historias, ¿no? Y en esa historia el pueblo siente el paso de Dios, el acompañamiento de Dios. Entonces, por eso, la figura del pastor, al recordar todo el amor, todos los desvelos y favores recibidos, ve al pastor bajo la imagen del pastor de Israel, una imagen profundamente arraigada en la memoria histórica. Y canta lleno de gratitud y alegría, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Y nosotros hemos cantado también en el Salmo responsorial. La imagen de Dios, pastor de Israel, que los cuida, guía y protege, aparece multitud de veces en el Antiguo Testamento. Y es una imagen feliz para expresar el amor de Dios con su pueblo, la alegría y la confianza y la gratitud del pueblo de Dios. ¿Y qué podemos decir de este Evangelio de hoy tan bello? Podemos decir que Jesús nos está afirmando que Él es el buen pastor que conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen. A veces podemos tener una visión idílica del pastor, ¿no? Nos imaginamos al pastor por allá debajo de un árbol, tocando por allá una flauta o una arpa, o bueno, en fin, por allá, o descansando, está haciendo mucho sol, entonces se mete debajo de un árbol y tranquilo deja que las ovejas estén por ahí, y las ovejas van y toman agua del riachuelo, están por ahí comiendo. Pero esa es una visión idílica porque ser pastor no debe ser fácil, ¿no? La realidad es totalmente diferente porque un pastor tiene que tener en cuenta que las ovejas se enferman, que son indefensas ante los depredadores que las amenazan. Son tercas y algunas veces un poco tontas, ¿no? Frecuentemente se extravían del rebaño para buscar un bocado que de pronto suculento ya tenían a su alcance en la verde pradera donde el pastor las había llevado. Entonces en el capítulo 10 de Juan Jesús recoge la imagen del pastor para describirse a sí mismo y su relación con los creyentes. ¿Qué lecciones podemos sacar del buen pastor? Que un buen pastor tiene una relación íntima con sus ovejas. ¿Qué nos dice el Señor en el Evangelio? Que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen a Él. Y esto no lo dice una o dos veces, lo dice muchas veces, en varios capítulos del Evangelio. Por lo tanto, podemos ver que es una relación de intimidad. La intimidad en la relación, esa relación también íntima que existe entre Dios y el Padre, entre el Padre Dios y el Dios Hijo. Ellos se conocen perfectamente. Y el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen a Él. Qué especial esto, hermanos, porque hoy nos tenemos que situar en el Evangelio pensando en que no solamente Jesús te conoce, sino que también tú lo debes de conocer. Si tú lo reconoces como tu pastor, tú debes escuchar su voz, dejarte conducir por Él. Les cuento que en la antigüedad, en aquella zona de Palestina, las familias en las aldeas guardaban las ovejas en un solo redil. Imagínense, eran varios pastores y todos guardaban las ovejas en un solo redil. Y pensemos esto, por la mañana, cuando los pastores se querían llevar sus ovejas a los prados, era un momento, podríamos pensar, de caos, porque son muchas ovejas y cómo saber cuáles son las mías y las ovejas cómo saber que yo soy el pastor. ¿Cómo se distinguían entre las ovejas de un pastor y las de otro? Muy sencillo. El pastor hacía su llamado particular
y las ovejas conocían la voz de su pastor y le seguían. Qué bello eso, ¿no? Pero ese conocimiento íntimo que el pastor tiene de sus ovejas va más allá, la llama por su nombre. Miren esto tan bello, hoy lo dice el Señor en el Evangelio. Las conoce y la llama por su nombre. Qué especial pensar que yo ante el Señor, que tú que estás escuchando y también viendo este audio, este video, puedas pensar en que el Señor te conoce y te llama por tu nombre. No eres un número más, no eres una ficha, no eres un número para hacer cantidades, para contar cantidades, ¿no? Como a veces a nosotros nos pueden hacer un censo de población y somos cantidades, ¿no? O en una empresa a veces la gente en algunos lugares no la valoran por lo que la persona es, sino porque es efectiva en un puesto determinado. Entonces es como moviendo las piezas de un ajedrez, ¿no? Entonces, no, para el Señor cada uno es conocido por su nombre. Entonces, si alguna se llegaba a quedar en el redil con las ovejas de otro rebaño, el pastor lo detectaba de inmediato y la llamaba por nombre, y así garantizaba que no se perdería. Entonces todo el rebaño seguía al pastor. Eso es especial, pensemos en lo que significa nuestro nombre, ¿no? O sea, íntimamente, el que tengamos un nombre con el que nos identificamos. Hasta cuando alguien tiene un animalito, una mascota, por ejemplo, un gatico, un perrito, le ponemos nombre, no estamos ahí como, hey, pss, como para llamarlo, ¿no? Como que le hacemos así, como que para que venga. No, no, no. Al perrito le ponemos un nombre y ese nombre tiene algo especial y es que el perrito se adapta a ese nombre. Él no sabe por qué le pusiste ese nombre, pero vas a notar que si un día le pones el nombre a un perrito, cuando van pasando los días, tú lo llamas y él obedece a ese nombre, no obedece a otro nombre, a ese. Cuando siente que lo llaman, inmediatamente para las orejitas. Entonces, qué especial saber que el Señor a nosotros nos llama por nuestro propio nombre. Jesús mismo también nos dice que Él es la puerta, ¿no? Es la única puerta. Él dice que el pastor verdadero entra por la puerta y las ovejas entran por la puerta. En cambio, el ladrón va por otro lado. Pues qué bueno, hermanos, que podamos hoy pensar en Jesús como buen pastor. Y también es un día especial para dar gracias por nuestros sacerdotes. Yo, en primer lugar, doy gracias al Señor por mi ministerio sacerdotal, porque ha sido una gracia del Señor, porque no he sido yo el que me he llamado a mí mismo, ha sido el Señor el que se ha fijado en mí, aún a pesar de todo, de mis límites, de mis miserias, de mis fragilidades. El Señor me ha mirado con amor y me ha escogido y me ha llamado para este ministerio del sacerdocio tan bello. Pues qué especial, hermanos, que hoy podamos también orar por nuestros sacerdotes. Aunque nuestra mirada está en Cristo, Él es el único y verdadero pastor, pero también pensar en que el Señor ha llamado a nosotros, nos ha llamado porque el Señor quiere y porque necesita, tan bello el Señor en su humildad, que seamos nosotros, seres humanos de carne y hueso, que llevemos la palabra y que Él acontezca a través de nosotros. ¿Qué sería de la iglesia sin los sacerdotes para poder consagrar el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor? Bueno, también en medio de estas imágenes que hemos ido viendo, pues también aparece el lobo disfrazado de pastor. Qué tremendo eso, ¿no? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que orar al Señor y pedirle por santos sacerdotes, santos pastores, porque siempre existe el riesgo de que alguien no nos defienda del lobo y que al contrario nos conduzca por el precipicio, por el camino del pecado, o relativice el amor y la misericordia de Dios y entonces como que todo se vale, nada es pecado y nos diga, no, no pasa nada, no te preocupes, y no se preocupa por ti y por tu alma. Por eso que especial que Jesús es el buen pastor, pero especialmente porque nos cuida a cada uno de nosotros a nivel interior. Bueno, hermanos, pues ya vamos llegando al final de esta reflexión y con un profundo agradecimiento, como les decía, orar por los sacerdotes, orar por los pastores, orar por el sacerdote que te bautizó, por el sacerdote que te hizo la primera comunión, por los sacerdotes de las parroquias donde has vivido,
por esos sacerdotes que quizás ya no están, o porque te has cambiado de casa, o porque ya se murieron, o porque los han trasladado para otro lado. En fin, orar por los sacerdotes es una cosa muy bella, para que nosotros también podamos experimentar la cercanía, podamos experimentar la fuerza que necesitamos de parte del Señor para el cumplimiento de nuestra misión. Bueno, queridos hermanos, un abrazo grande y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.